Sé feliz. Come saludable. Haz ejercicio. Duerme 8 horas. Sé exitoso. Ama lo que haces. Encuentra el amor de tu vida. Viaja. Sé positivo. ¿Es esta la fórmula para la felicidad? Todos nos dicen cómo se debe vivir. Pero, ¿es esto lo que quiero? ¿O es lo que los demás me dicen que debo querer? Nosotras somos Paulina, Elisa, Giovanna, Monse. y juntas te damos la bienvenida a esta aventura en la que descubriremos que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, espero que te quieras. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Espero que te quieras. El día de hoy estoy súper emocionada porque vamos a hablar de un tema que me resulta increíblemente interesante y que aparte es algo sobre lo que he estado aprendiendo mucho últimamente en terapia. El tema de hoy es el árbol transgeneracional. Si este tema no les suena en absoluto, no se preocupen. Hoy van a aprender todo al respecto porque vamos a estar platicando con una experta sobre el impacto que tienen en nuestra vida nuestros ancestros y todas aquellas personas que forman parte de nuestro árbol. Pero ¿saben también por qué estoy súper emocionada el día de hoy? Porque nos acompaña nada más y nada menos que mi psicóloga actual, quien no solo me introdujo al mundo del transgeneracional y la numerología, sino que también me ha ayudado a aprender muchísimo sobre mí, sobre mi familia y sobre nuestra historia de vida. Es por eso que les digo que estoy súper emocionada por esta plática, porque espero que ustedes, como yo, puedan descubrir patrones que se han venido repitiendo en su árbol por generaciones y que al hacerse conscientes de estas lealtades, puedan comenzar a reescribirlas. Y para hablar de este tema, les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Kena Santa Cruz, quien es psicobioterapeuta y brinda acompañamiento profesional y especializado a través de la disciplina de la bioneuroemoción, la biodescodificación biológica y la terapia transgeneracional y sistemática. Te damos la bienvenida, Kena. Realmente estamos muy contentas y emocionadas de que nos acompañes el día de hoy, sobre todo porque Giovanna siempre nos ha hablado muchísimo de ti. Entonces, antes de comenzar, Kena, para todos aquellos que nos están escuchando en este momento, cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué es lo que nos faltó acá? ¿Qué te gustaría que ellos conocieran sobre ti? Bueno, en realidad soy psicóloga de formación profesional y de 6 años para acá más o menos me introduje precisamente en bioneuroemoción, y en bioneuroemoción conocí lo que era el árbol transgeneracional. Fue una entrada, ¿verdad? Porque en realidad bioneuroemoción se va mucho por una visión más cuántica para enfocarse en cualquier aspecto disarmónico que esté ocurriendo en nuestra vida, basados en que tenemos eso porque está en resonancia con una situación no resuelta con alguno de nuestros ancestros. Posteriormente me amplié, me apasionó mucho la parte esta del transgeneracional y me fui directamente con el doctor Salomón Salam, que es el precursor del árbol transgeneracional, del análisis del árbol transgeneracional y de todos los conceptos que se manejan, ¿verdad? Que es sobre lo que yo les voy a ampliar un poquito. Entonces, actualmente me dedico a esto, soy terapeuta en esto, pues estoy a sus órdenes. Es un gusto estar con ustedes, chicas, y transmitir esta información que seguramente a más de alguna persona le va a hacer resonancia también. Pues muchas gracias, Kena, por aceptar la invitación. Y para iniciar con el tema, voy a hacer la pregunta obligada porque, como yo, estoy segura que muchos de los que nos escuchan no tienen ni idea de qué es esto que vamos a tratar el día de hoy. Y te quiero preguntar, ¿qué es el árbol transgeneracional? Muy bien. Bueno, el árbol transgeneracional es una herramienta, es una metodología, es una forma organizada para que puedas identificar datos sobre tu historia familiar. Es organizada porque nos apoyamos en las fechas de nacimiento de cada uno de los miembros del sistema. Entonces, en el árbol genealógico se guardan toda la información que va pasándose de una generación a otra. Si nosotros imaginamos que estamos dibujando un árbol transgeneracional, pues vamos a empezar por poner de un lado a nuestra mamá, que la podemos representar con un círculo, y del otro lado podemos
poner un triangulito que va a representar a nuestro papá. ¿Sí? Y abajo de ellos una línea que los une y podemos poner a todos nuestros hermanos que vienen de ese papá y de esa mamá. Entonces ya tenemos ahí a la generación de los padres y a la generación de los hijos. Entonces, si vamos más hacia arriba, vamos a poner arriba de nuestra mamá a sus papás, igualmente, donde se van a unir ellos con un circulito mamá, con un triangulito papá y lo mismo del lado de papá. Y así nos podemos ir hasta arriba. Ajá. Ana, tengo una pregunta. ¿Estamos hablando de papás biológicos o pueden ser papás de crianza? Es importante que estén ambos padres cuando hay padres de crianza, ¿sí? Pero sí es muy importante esto que tú acabas de decir, porque los padres biológicos, aunque no sean los de crianza, son los que te dan la información a través del ADN. Sin embargo, tú también adquieres patrones de parte de tus padres de crianza, ¿ok? Entonces, nosotros podemos plasmar en ese dibujito que más o menos los estoy imaginando que realicen para poder identificar las relaciones parentales que hay entre cada miembro de la familia. Entonces, un árbol transgeneracional es que podamos ver en diferentes generaciones, ¿sí? ¿Quién se relaciona con quién? Porque de esa manera vamos a poder identificar qué patrones estamos repitiendo, por ejemplo, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esa información que se guarda en el sistema familiar se va a transmitir de generación en generación. Entonces, algo que pasó en la cuarta generación, por ejemplo, ustedes que están tan jóvenes, piensen en sus tatarabuelos, siguiente generación sus abuelos, tercera generación sus padres, y luego ustedes como hijos serían la cuarta generación. Entonces, en cada generación va a ir sucediéndose algo. Y cuando somos hijos de diferentes papás, porque escuché que dijiste, al final vas tú de los hijos de esos papás, ¿los hermanos que no son de los mismos papás no entran dentro de este árbol? Lo que sucede es que cuando nos referimos al árbol transgeneracional y nos queremos adentrar en el estudio del árbol transgeneracional para realmente resolver algo, nosotros solamente vamos a tomar la línea de la que venimos, de nuestro papá y de nuestra mamá. Entonces, si yo quiero buscar algo, lo voy a buscar por mí. No voy a decir 1, 2, 3 y por todos mis hermanos, porque cada uno de los hermanos va a ser una rama, que al final van a ser su propia rama, ¿verdad? Entonces, el objetivo de adentrarnos en el estudio del árbol transgeneracional es la toma de conciencia, ¿sí? La toma de conciencia de cuál ha sido la historia familiar, qué eventos importantes han sucedido y porque tenemos que saber todos, eso sí, que nosotros estamos inconscientemente invitados a jugar a lo largo de nuestras vidas. Es esto que nos toca vivir a cada quien para solucionar situaciones. Siempre estamos aquí en nuestra vida para trascender cosas que nuestros antepasados no pudieron o no supieron o ni se enteraron, ¿verdad? Que había algo que hacer. Entonces ese es el objetivo y en ese objetivo están las lealtades inconscientes, las lealtades familiares invisibles, inconscientes, que son los mandatos y las órdenes que hemos recibido a partir de nuestra concepción, ¿sí? En el ADN de papá, en el ADN de mamá, al momento que se juntan, hacen switch ahí y nosotros ya tenemos un proyecto, unos mandatos y unas órdenes que dependiendo del momento en que suceda eso, en cuanto al momento que están pasando nuestros padres, puede ser el deseo inconsciente más de uno que del otro. Entonces eso va a indicar mucho nuestra ruta de vida. Pero realmente desde el momento que de la concepción, ahí se ejecutan las órdenes de cuáles son las programaciones que estamos nosotros aceptando, porque hay que decirlo también, nosotros levantamos el dedito y dijeron, yo quiero ir con esos papás porque ahí con ellos voy a tener la oportunidad de vivir las experiencias que yo necesito para mi evolución. Quiero entender nada más algo. Por ejemplo, si mi tatarabuela, mi abuela y mi mamá traen arrastrando alguna situación en concreto, ¿puede que yo acepte esa situación y que yo tenga que romper con ese patrón?
Así es. Mira, cuando nosotros identificamos los dobles, que es el término que se utiliza para marcar esas relaciones parentales, y esas las vamos a identificar a través de las fechas. Entonces, aquí vamos a volver a usar la imaginación otra vez. Son 12 meses del año. Entonces, vamos a hacer como que formamos 3 columnas. En la primera columna, de la izquierda hacia la derecha, vamos a poner el número 1. En la columna del medio, el número 2, y en la columna de la derecha, el número 3. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3. Pasamos a la siguiente renglón y ponemos 4, 5 y 6. Pasamos al otro renglón, 7, 8, 9. Pasamos al último renglón, 10, 11 y 12. Entonces, se nos forman columnas de afinidades o de hermandades parentales. Entonces, en la columna del 1 tenemos al mes de enero, el mes de abril, el mes de julio y el mes de octubre. Y en la columna del medio tenemos el mes 2, que sería febrero, el mes 5, que sería mayo, el mes 8, que sería agosto, y el mes 11, que sería noviembre. Y en la columna de la derecha tenemos el mes 3, que sería marzo, junio, septiembre y diciembre. Entonces tenemos 3 columnas, ¿está claro? Entonces, ya simplemente si yo soy del mes de febrero y mi mamá es del mes de mayo, estamos en la misma columna. Eso quiere decir que yo ya soy doble de mi mamá. Eso significa que yo ya traigo situaciones para reparar, para repetir o para complementar, que ahorita se los explico esos conceptos. Entonces, eso es por una parte. Nada más si nos vamos con las fechas. Pero en cuanto a aparte de esto de los dobles y de ver con quién tengo una relación parental, en cuanto a programaciones, también está algo que se llama proyecto sentido. Y en el proyecto sentido, las mujeres que somos las que gestamos, entonces lo que le haya pasado a mi sistema, a mi clan femenino, lo que le ha ido pasando, viviendo las vivencias, los dolores, las cosas no resueltas de la mujer que está gestando, se va a ir transmitiendo porque en su vientre están los óvulos de los que ya llevan información genética con información de estas situaciones difíciles de llevar, ¿no? Esas emociones no resueltas. Entonces hay 2 formas en las que podemos de todas maneras tener algo para resolver. Entonces, vamos viendo esto. ¿Sí quedó claro esta parte de la tablita? ¿Sí? O sea, si yo soy del mes del 7, que es de julio, está en la primera columna, y yo busco en mi árbol con las fechas, cualquiera de mis ancestros que sea de enero, que sea de abril, que sea de julio o que sea de octubre, yo tengo una relación con ellos. Tenemos una afinidad, ¿sí? O sea, Kena, yo vengo doble. ¿Sí? Yo no conozco a nadie que esté en esos meses, estoy sola. Ok. Entonces, si no tienes en tus padres, lo primero es buscar en tus padres. Y si Ni no mis están abuelos. en tus padres, vas a buscar en tus abuelos. Y si no están con tus abuelos, está Ahí con sí mis ya no abuelos. sé. Muy bien. Entonces, cuando vamos a utilizar esta herramienta del árbol transgeneracional, tenemos que tener como un drama, ¿no? Algo está pasando en mi vida y lo quiero investigar. Es bien importante. Sí sirve conocer estos conceptos, pero si tú ya lo quieres realmente ver como una herramienta para sanar cosas, para resolver cosas, entonces hay que tener un drama, ¿ok? Y en el transgeneracional podemos buscar lo que sea, el tema que quieras, de la sexualidad, los adulterios, los incestos, las violaciones, las enfermedades venéreas, hijos fuera de matrimonio, las cosas que dan vergüenza, asesinatos, suicidios, enfermos mentales, problemas de pérdidas de dinero, de quiebras, los duelos, que esto es algo que a mí me súper interesa que también dejárselos ahorita que tocamos este punto, los duelos injustificables o injustificados, que son muertes que ocurren a muy temprana edad de ciertas personas y que causan un dolor muy tremendo en el sistema familiar y que son tan dolorosas que se guardan ahí y no se vive ese duelo. Entonces, más adelante va a venir alguien más en el sistema que va a sacar a la luz esos dolores que quedaron ahí reservados. ¿Ok? ¿Vamos bien?
Sí, Bueno. oye, Kena, y me encanta lo que mencionaste sobre que nuestra misión de vida tiene mucho que ver con el momento o lo que estaban viviendo nuestros papás cuando fuimos concebidos, porque creo que eso explica que entre hermanos haya personalidades tan diferentes, o a veces nos preguntamos de que, pero si somos hermanos, ¿cómo podemos ser tan distintos? O cómo esto me pasa a mí y a mis hermanos no. Y creo que ahí te hace mucho clic y te da sentido de que, bueno, es que cuando tú fuiste concebido, tus papás estaban pasando por una cosa totalmente diferente, ¿no? Así es, eso es a lo que me refiero con el proyecto Sentido, ¿verdad? Porque precisamente el proyecto Sentido es el deseo consciente o inconsciente de los padres o del sistema familiar, porque de repente pueden empezar los papás y ¿cuándo va a venir el bebé? ¿Y cuándo se van a embarazar? ¿Y cuándo? ¿Verdad? Y es que ya quiero porque lo voy a llevar a no sé dónde, yo quiero que sea bailarina o que sea futbolista, entonces ya lo estamos programando de antemano, ¿verdad? Y todo esto que viene, pues, por cuestiones que a lo mejor esas personas se quedaron con anhelos que no pudieron cumplir y quieren que venga alguien por ahí y lo tome, ¿verdad? Hay un ejemplo muy bueno que manejo en mi taller, que es 2 personas que se dedicaban a la gimnasia artística o profesional. Entonces, no, olímpica, perdón. Entonces, nunca calificaron, siempre se quedaban a medias. Entonces, esas personas, hombre y mujer, se casan, tienen un hijo y como ya eran ellos instructores, entonces ellos ¿qué hacían? Pues metieron a su hijo, lo estaban preparando, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Fíjense, con el proyecto Sentido, nosotros cuando estamos en esa línea de hijos, estamos al servicio de nuestros padres. Eso es que estamos ya sea captando enfermedades, síntomas, ¿sí? Que no queremos que nuestros padres tengan, porque pues si ellos se enferman, pues ¿quién me cuida a mí, verdad? Aparte yo quiero tanto a mi papá y a mi mamá que por amor ciego voy a yo incorporar eso, ¿verdad? A través de las emociones. Entonces, este niño que les platico, al llegar a la adolescencia, a partir de los 13 años, el cambio de vida, él empezó a sufrir accidentes de que ya se luxaba un pie, o sea, le fueron pasando cosas que le impedían a él seguir con su entrenamiento, porque en ese punto él tenía que elegir si él seguía el mandato que traía programado y bien estructurado por sus padres o quería seguir o no con ello. Entonces, si él no quería seguir con ello, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar que empieza a tener accidentes que le limitan o le impiden seguir con aquella actividad. Hasta que ese niño o los padres tomen conciencia, entonces él ya puede decidir si quiere o no quiere, ¿sí? Entonces, ahí ese es un claro ejemplo en cuestiones de un síntoma, por ejemplo, a partir de una programación que viene por ahí. Ahora, entonces, si nos vamos a la tablita otra vez, y ya sabemos que los dobles estamos para estar al servicio de nuestro sistema familiar, porque nadie llegamos por casualidad. Todos ya venimos, porque les decía ahorita, levantamos el dedito, la manita y dijimos, yo puedo con eso, denme duro para yo hacer mi tarea, ¿verdad? Entonces, a los miembros del sistema familiar traemos todos el objetivo de reparar los actos o las omisiones de nuestros ancestros. Entonces, ser el doble de un ancestro, ¿sí? Por eso es importante identificarlo. Significa que la historia que vivió ese ancestro nos incumbe mucho, porque nos va a afectar de alguna manera positiva o negativamente. Entonces, cuando nosotros le podemos decir, ay, como que sí soy doble de mi mamá, ok, pero resulta que tu mamá viviste con ella, entonces la misma relación madre-hija que tuviste ahí o madre-hijo que tuviste ahí, ya te va a dar patrones de formación, ¿verdad? Pero resulta que eso que aprendiste de ella viene de más arriba, viene también de la crianza que ella tuvo con sus padres. Entonces, nos incumbe, nos beneficia o nos afecta el que nosotros identifiquemos el doble con el que tenemos una relación por afinidad. Entonces, estamos compartiendo esta información de nuestros ancestros. Ahora, cuando decimos que
al ser dobles venimos a reparar a ese ancestro, pero hay diferentes formas de hacerlo. La primera es repetir, y cuando repetimos, vamos a repetir lo bueno, pero generalmente lo que nos va a doler es repetir lo no tan bueno. Entonces, ahí lo repetimos, pero podemos darle una emoción diferente a lo que estamos viviendo. Sí, podemos tener el mismo conflicto, en la misma repetición podemos repetir eso sí, pero le damos una solución diferente. Por ejemplo, si mi mamá o mi abuela es mi ancestro y me identifico con ella y ahí hubo mucha sumisión, por ejemplo, en el trato con la pareja, entonces yo puedo hacer una pareja en la que repita situaciones en las que yo presente también características de mucha sumisión. Pero si yo me doy cuenta de esto y yo digo, a ver, esto aquí no está bien. Entonces, intuitivamente puedes salir de esa situación y decir, no, esto no me gusta a mí, esto no lo quiero así, ¿qué puedo hacer? Hablo con mi pareja, ¿le sabes qué? Esto no me gusta, me siento así, no pasa nada. Entonces decimos, bueno, muchas gracias por participar, pero yo ya me voy. Entonces le das una solución diferente. Perdón que te interrumpa, ahí tengo una pregunta. Cuando dices que repetimos la historia de nuestros dobles, de nuestros ancestros que son nuestros dobles, ¿siempre es de la misma manera? O sea, ¿es una repetición exacta o puede ser una repetición que tal vez no nos resulte tan evidente? Por ejemplo, digamos que tuvimos un ancestro que tuvo problemas de adicción al juego. ¿Significa que nosotros vamos a tener una adicción al juego o se puede presentar de otra forma como medio disfrazado que nosotros no lo podamos distinguir? Sí, lo que estamos repitiendo son las conductas y puede ser de una forma completamente igual o algo parecido. Cuando hablamos de repetir, generalmente es así, se repite tal cual. Cuando se va a reparar, lo que se pretende con la reparación es reparar un equilibrio de algo que ha estado desequilibrado. Cuando vamos a reparar, o sea, es repetir, reparar o sublimar o compensar. Entonces, si vamos a reparar, no se trata de que, ay, corto con eso y ya. No. Tienes el mismo conflicto, es el mismo caso que el primero, ¿no? O sea, puedes repetir. Cuando reparamos, ya estamos para hacer lo contrario completamente de lo que hizo nuestro ancestro. Por ejemplo, si nuestro ancestro era muy egoísta en su forma de actuar, yo reparo haciendo lo contrario, yo soy muy generoso. Entonces, ¿cuántas veces esas personas que son muy generosas en exceso lo están haciendo porque quieren reparar algo que se vivió muy intensamente como muy egoístamente? Esto que comentas, que nada de reparar, ¿se hace conscientemente o inconscientemente? Pues todo esto lo hacemos inconsciente mientras que no nos demos cuenta de esta información. Pero también muchas veces inconscientemente podemos hacer cambios y no sabemos ni cómo lo hicimos, pero ya estamos en eso. Sobre todo ahorita como que en estos tiempos con estas energías y estos cambios evolutivos que hay, como que se puede dar un poco más fácil cambios así como más intuitivos, ¿no? O porque te vas a yoga, o porque tomas numerología, o porque, no sé, tantas cosas que hay ahorita que te ayudan a que vayas sin adentrarte en el árbol transgeneracional, pero empiezas a reparar cosas de tu sistema. ¿Y para reparar necesariamente tiene que ser un gemelo? Porque yo siento que yo he tratado de reparar o cambiar ciertas cosas que yo veo en mi mamá y no estamos dentro de la misma columna. Ajá, pero recuérdate que tú vienes de esa mamá, tú estuviste en el vientre materno y tu mamá, ella te formó, ¿sí? Entonces, aquí con estas situaciones hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo ahorita me quedé ahí con una frase que les iba a decir. Cuando estamos para trabajar con el árbol transgeneracional, lo hacemos desde el amor, ¿sí? O sea, lo vamos a hacer con una visión muy amorosa porque nuestros ancestros, así como nosotros estamos teniendo una vida ahorita, ellos también la tuvieron. Y si nos damos cuenta, cada vez va siendo más fácil para la siguiente generación. Es como el teléfono, ¿sí? No sé si ustedes les tocaron los teléfonos fijos o cuando ya se vinieron los teléfonos celulares, el ladrillote y todo. Entonces, de generación en generación de los teléfonos, cada vez van siendo mejores.
Entonces es lo mismo con el sistema familiar. Ahora, cuando eso no pasa, cuando son sistemas familiares muy tóxicos, bueno, es porque no se ha ido sanando de una generación a otra, pero la idea es que de una generación a otra se van sanando cosas, ¿sí? Aunque sepamos o no. Entonces, siempre va a ser desde una posición muy amorosa, sin el juicio de que mi abuelo hizo esto, hizo lo otro, que se emborrachaba y perdió toda la herencia y por eso ya no me tocó nada. No, o sea, eso fue lo que él, con la conciencia que él tenía en ese momento, es para lo que le alcanzó. Ahora, ahora yo ya me di cuenta que yo cuido mucho mi dinero porque mi abuelo lo despilfarró, pero lo cuido tanto que no puedo disfrutar del dinero o no puedo hacer dinero. Entonces, para eso nos sirve identificar al ancestro y identificar qué drama quiero yo revisar desde mi árbol transgeneracional. Ok, el otro concepto importante, ya dijimos repetir, que haces algo muy parecido o casi igual. Si tu ancestro era muy egoísta, tú eres bien egoísta. La otra opción es que reparas cuando haces lo contrario a lo que hacía tu ancestro. Él era muy egoísta, ahora tú eres muy generoso. Y la otra es la de sublimar o compensar, que es hacer de ese defecto que tú identificas en tu ancestro, lo conviertes a una virtud quitando los juicios. Un clásico ejemplo es una chica que su papá y su abuelo eran alcohólicos. Entonces ella no puede ni ver el alcohol, ¿sí? Pero una forma de sublimarlo, de quitarle el juicio a esas situaciones, es dedicándose a apoyar, por ejemplo, en casas que tienen personas con problemas de adicción al alcohol, o de dar conferencias, o de convertirse en un especialista en eso y ayudar a otras personas. También aquí, en esta parte de sublimar, está las profesiones, chicas. Con las profesiones se puede sublimar o compensar mucho esas reparaciones que queremos hacer en nuestro sistema familiar. ¿Y cómo sabemos que estoy reparando con mi profesión? Si estás en una actividad que no te da muchas ganancias, que vives muy ajustado, que no te gusta lo que haces, lo más seguro es que estás siguiendo los mandatos y las órdenes que vienen de tu sistema familiar. Entonces, reparas a través de la profesión, pero lo estás haciendo como en este tono de querer compensarlo, ¿no? El detalle es de que necesitas estar bien a gusto y bien conforme a lo que tú te dedicas para que sea realmente una sublimación, porque si no solamente queda en reparación. Y ya dijimos que en la reparación pues hay un costo, ¿verdad? Oye, Kena, y esto que nos estás platicando de reparar, repetir o compensar, ¿es únicamente con ancestros directos, o sea, papás, abuelos, tatarabuelos, o también nos podemos brincar a tíos, primos o todos estos familiares? Ancestros son tus papás y los hermanos de tus papás, que serían tus tíos. Abuelos y todos los hermanos de ellos, que son tus tíos abuelos. Y así, ¿no? O sea, por línea transgeneracional. Los primos no son ancestros, son tus iguales. Están en la misma línea generacional. Porque tu tío tuvo sus hijos, están en la misma línea de hijos. Entonces es en la misma línea generacional. ¿Por qué nosotros, esta parte de los excluidos del clan? Bueno, en el árbol transgeneracional aplican unas órdenes importantes vistos desde la genealogía, que es el sentido de la pertenencia. Entonces, todos tenemos el derecho de pertenecer a un clan, a un sistema. Y precisamente porque queremos pertenecer a ese sistema y para mantenernos en el sistema y que no nos excluyan, que no nos corran del clan, nosotros vamos a permanecer cubriendo las expectativas, esos mandatos y esas órdenes que las conocemos como las lealtades inconscientes y las programaciones que determinan el cómo nosotros nos vamos conduciendo, ¿verdad? Entonces, si alguien no sigue las órdenes del clan, que es en esta familia todos somos doctores, y tú dices, no, yo quiero ser músico.
Entonces ahí te pueden excluir, ¿verdad? Porque no está permitido que en el sistema familiar haya músicos, solamente doctores. Ese es un ejemplo muy, muy sencillo, ¿verdad? Pero cuando no se trate de eso, entonces, ¿cómo yo sé que puedo ser un excluido? Porque estoy representando a un excluido, más bien, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? Porque me va de la patada. O sea, en todo lo que yo emprenda, en todo lo que yo haga, en todas mis relaciones amorosas, o sea, me puede ir súper mal y toda la vida estoy en el drama y en el sufrimiento y en el dolor, etcétera, ¿sí? Entonces es probable que podamos encontrar que yo soy doble de un ancestro que debido a lo que ese ancestro hizo en sus tiempos, fue excluido. O sea, por ejemplo, aquí está que si era muy mujeriego. Ay, dejó a mi abuela y se fue, hizo otra familia, excluido. No más se vuelve a hablar de ese abuelo. Que si la abuela no era prostituta, o sea, antes de que se casara con el abuelo, fue prostituta y de ahí pasó el tiempo, se enteran en el sistema familiar y ya no quieren saber de ella. O que al momento que se casa, que se une con esa pareja, la mamá de su pareja la excluye porque, o sea, ¿cómo se va a casar mi hijo con alguien que se dedicaba a la prostitución? Entonces, esas son formas en que se van excluyendo a las personas. Yo por eso les menciono, cuando yo sé de quién soy doble, entonces me tengo que poner como el modo de investigación para ver qué de lo que yo estoy haciendo me resulta contradictorio, difícil de llevar una vida en paz, para yo ver si es mi ancestro al que yo tengo que reconocerlo, honrarlo, ¿verdad? Que así como él vivió, fue una situación difícil y que ahora yo estoy aquí para hacerlo un poco diferente. Gina, ¿qué pasa con las personas que son adoptadas o con las personas que no conocen nada de sus antepasados? O sea, no tienen relación, no saben absolutamente. ¿Cómo pueden ellos llegar a trabajar esto? Bueno, es lo mismo, ¿eh? Lo que sucede es que esa persona que llega como adoptado a una familia, esa familia está en resonancia con las dinámicas o con las programaciones que ese niño ya trae de su papá y de su mamá. Entonces, realmente es lo mismo. No va a haber muchas grandes diferencias. Que no, pues yo no conozco que de dónde viene, que mi papá, mi mamá. No importa que no los conozcas. Lo que tú estés viviendo con esta familia, llegaste ahí con ella por la resonancia cuántica esta que les mencionaba al principio, de la familia de origen. Oye, Kena, y ahorita que estamos hablando de los excluidos, ¿nos puedes hablar de los excluidos que no son parte del clan, que no son familiares, pero que son excluidos del clan? Bueno, esos excluidos que no son parte por cuestión biológica, precisamente en esta parte de donde les voy a hablar de los duelos, ¿verdad? Ahí lo voy a mencionar. Nosotros tenemos que identificar con esos ancestros, con las fechas, si hay otros conceptos que van más allá. Por ejemplo, está algo que se llama el síndrome del yacente o yacente, está el síndrome del heredero universal, y el síndrome del yacente es una programación muy importante. Significa que yo soy doble de un ancestro que murió, y cuando él murió puede haber muerto de una forma muy trágica, a muy temprana edad, situaciones así injustificables, y que el clan no hace el duelo, ¿sí? No hace el duelo, lo dejan, no quieren hablar del tema, o siempre están hablando de esa persona y nunca lo dejan irse, conservan todas sus cosas intactas, o sea, pueden haber diferentes situaciones. Entonces, para que tú seas yacente, traigas esa programación, que significa que traes el inconsciente de alguien que ya murió y que tú lo estás tomando para sacar esa información de nueva cuenta y que se quede en paz esa situación, vuelva a un equilibrio. Entonces, el yacente son personas que cursan con un conflicto de no existencia, cursan con situaciones en las que no son vistos.
no se sienten vistos, no se sienten reconocidos. Por ejemplo, este grupo de personas que se les denomina como los dark, muy dark, que son así como siempre, todos oscuros y todo eso, es casi 100% que si hacemos su estudio del árbol transgeneracional, ellos están representando a un muerto y ni saben, ¿sí? Entonces esas personas en realidad están presas de su sistema familiar, están en un compromiso, ¿sí?, de no vivir su vida porque están representando a alguien que ya no está físicamente. Ese yaciente es en forma horizontal, lo tomamos de un ancestro, pero también podemos ser yacientes como hijos de sustitución, que aquí tiene que ver cuando la mami tiene abortos, ya sea voluntarios o involuntarios, y que después de esos abortos o de ese aborto viene ese hijo que sí llega a la vida. Entonces ese hijo, que es un hijo de sustitución, se le considera que trae las características de un yaciente. Ese hijo no va a estar viviendo su propia vida. ¿Por qué? Porque trae una programación de que yo no merezco esto, yo no merezco vivir, ¿sí? Hay una culpa porque el hermano antes no llegó a la vida. Entonces, sucede, por eso te quiero dar respuesta, Giovanna, porque pueden haber esos duelos, esas pérdidas de personas muy importantes en nuestro sistema familiar que no eran de sangre. Sin embargo, era tan importante para mi mamá, una amiga que ella tenía, por ejemplo, y que esa amiga muere. Y fue tan doloroso que la mamá guardó ese duelo. Y más adelante, generalmente, una abuela, mamá, la nieta, va a poder llevar la fecha en relación a la fecha de esa amiga de la familia, y entonces esa nieta o ese nieto que nazca, ese miembro a nivel de nieto, va a cursar con el síndrome del yaciente, y no era un familiar de sangre, pero sí sucede porque todas las personas con las que tenemos una relación, ya sea que sumen a nuestra vida o que nos hagan algún tipo de daño, forman parte del sistema familiar también. Oh, wow. Kena, y una vez que exploramos ya todos estos aspectos del árbol transgeneracional, de las lealtades, de los miembros excluidos del clan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de que ya estudiamos, de que ya exploramos todos estos temas? Pues lo que pasa es de que ya tomaste conciencia. Eso es bien importante, y decir, sí, pues a mí me pasa esto, y entonces hay que ver cómo voy a honrar a ese familiar, porque la manera en que yo voy a estar libre de eso es hacerlo un poquito diferente. Si fue una persona que tuvo situaciones muy difíciles en su vida, entonces yo me voy a preparar y voy a hacerlo un poquito diferente. Entonces, si a mi abuela, por ejemplo, se fue y dejó a sus hijos, entonces, ¿qué historias vienen a reproducir los hijos de esas mamá que tuvo que abandonar a sus hijos? Pero resulta que nosotros podemos juzgar a esa mamá que se fue porque qué mala mujer, cómo se le ocurre, ¿sí? Pero nosotros no sabemos si eso era lo mejor para esos hijos, para que ellos se pudieran desarrollar. Eso era lo que ellos ocupaban, que su mamá se fuera. Entonces, cuando yo tomo conciencia de eso, digo yo, bueno, ok, y hago un trabajo de conciencia con algunos ejercicios para poder sanar eso y liberar de ese enojo, de ese rencor, de ese dolor que tengo con esa persona, y poder yo seguir mi vida libremente. Si nosotros nos quedamos enganchados y nos quedamos juzgando a nuestros ancestros, nosotros nos perdemos de las cosas que nos toca hacer en la vida, porque adelante está la vida, están tus proyectos, está tu pareja, está tu profesión, tus sueños, tus viajes, todo lo que tú quieras lograr, pero está hacia adelante. Hacia atrás tenemos a nuestros ancestros,
Y si nosotros nos volteamos, solamente nos vamos a voltear para agradecerles, honrarlos y reconocerlos, solamente. Me encanta todo lo que nos has compartido el día de hoy. Y desafortunadamente ya se nos acaba el tiempo, se fue volando la hora, se fue así volando y creo que, claro que resolviste muchas dudas, pero nos quedaron muchísimas más. Y bien dijiste antes de empezar a grabar que era un tema que nos daba para muchas horas, ¿no? Y Sí, pues sí. más porque es algo muy nuevo para muchos de nosotros. Entonces, me gustaría que nos compartieras para las personas que quisieran aprender más de este tema, cómo lo podían hacer, si tú tienes alguna recomendación y aparte también que nos compartas cómo pueden a ti contactarte. A mí me pueden encontrar como Kena Santa Cruz, psicobioterapeuta en Facebook. Es la única red que manejo. Si me quieren escribir, a mi correo es kena.ma@hotmail.com. Y les puedo recomendar pues mis dos maestros principales, que son Enrique Corbera, en su libro Visión Cuántica del Transgeneracional. Y el otro, el precursor del árbol transgeneracional, con todos los conceptos muy identificados y muy explicados con muchos ejemplos, que es el doctor Salomón Selam. Él es francés, médico, pero está aquí pasa mucho tiempo aquí en México y él tiene muchos libros. Él tiene muchísimos, ¿no? O sea, no les pudiera dar uno en específico, pero sí lo pueden buscar. Él se enfoca mucho en del síndrome del yacente, porque eso es el síndrome del yacente. Cuando a mí me llega alguien a la consulta, para mí es súper importante, luego lo puedo identificar, si decimos nosotros, traen cargando un muerto, ¿no? Así, coloquialmente se puede decir, pero en realidad traen el inconsciente, traen la programación de alguien que necesita ser visto, reconocido y puesto en su lugar, porque los niños, por ejemplo, de abortados, por el motivo que sea, no son vistos, no son reconocidos, no tienen un lugar en el sistema, y en el sistema hay que darles, acuérdense, su pertenencia. Todos pertenecemos a un sistema familiar. Qué padre, Kena. Como dice Eli, y como mencioné al principio, este es un tema que se me hace súper interesante y que creo que da para mucho y con el que todos nos quedamos pensando de que, tal tía esto, mi abuelita esto. Y creo que a todos nos hace reflexionar un poco. Entonces, creo que todos nos quedamos con mucha tarea y me encanta este concepto con el que nos dejas, que es solo voltear atrás para agradecer, y creo que esta terapia se trata un poquito como de sanar para poder vivir, ¿no? Sí, es reconocer, honrar y agradecer. Y así podemos, en verdad, asegurar que tengamos una vida plena hacia adelante. Qué bonito, me encanta. Pero pues lamentablemente se nos termina la hora. Te agradecemos, Kena, por acompañarnos. Nos encantó esta plática contigo. Y a todos ustedes que nos escuchan, nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema que estamos seguras que les va a encantar. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como Espero que te quieras. Y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube. Si les gustó este episodio y creen que le puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración, no duden en compartirlo, porque al hacerlo nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana y ya saben qué. Espero que te quieras.